estuvimos viendo con la película. Esa es la idea. ¿Está en el aula? Yo no Y la que vi en el tiene que aula. ver también, sí, en el aula está. Sí, en el aula está la película, porque esa película en realidad está en... Hola, Agustín. Esa película en realidad está en Netflix, creo que se dice. Y bueno, considerando que no todos tienen acceso, quizás a esa plataforma, entonces, bueno, se pudo subir al aula. Que también va a tener que ver con la clase un poquito, nomás de hoy, como yo le había dicho, que, No la encuentro, profe, en la no, plataforma. espérame, bueno, antes de empezar me voy a fijar. En la materia de introducción, al final está, Ah, está, sí, que después, me sí, parecía. después de la imagen que se ve de la película, creo que es un Word, si mal no recuerdo, abajo, bien lo último que aparece es Flores. Claro, porque ¿qué es lo que yo hice? Esperen, En les introducción, explico. espera, mira. Sí, yo igual también voy a acceder. Sí, ahí la encontré. Ahí la vi. Pasa que ese día, profe, jugaba Racing y yo no tenía acceso a la tele que tiene Netflix. Mm, Y, y fue antes de ayer, ¿no? Sí. bueno, nos pasó algo particular todos los martes. Todos los martes jugaba un equipo. No está ahora la que miraba, la que no está todavía. Ojalá que se suma a la clase. Jugaba Argentina, jugaba Boca, jugaba. Todos los martes teníamos Un un partido de partido. fútbol. Sí. Bueno, en mi casa hay 3 varones hinchas de Racing, así que imagínense. Uf. Bueno, acá estoy mirando si está la película, dice clase número 12, en donde hay un archivo en Word, que yo lo que realizo ahí es una reseña de la película, ¿sí? Les cuento, ¿sí? De qué se trata la película, nombro a los Sí, actores, le- ¿sí? Más o menos hago ahí una reseña, también una reflexión desde el ámbito de la psicopedagogía, y después está la película, ¿sí? Vamos a esperar un ratito más y ya vamos a empezar para que no se haga tan tarde. Yo por ahí, por eso dije 9:15 para que se vayan acomodando, entonces puedan estar la mayoría, porque por ahí yo justo estoy desarrollando la clase, van ingresando y por ahí se corta. La clase de hoy se va a tratar básicamente de lo que le había hablado en la clase pasada, que se va a referir al campo laboral del psicopedagogo, ¿sí? De una manera más profunda, abordando, ¿no es Profe, cierto? Sí. esta película yo ya la vi, ¿no? Es de este año, ¿no? No, 2018. Re bien. Bien, sí. Se trabajó con alumnos de esa película también, en la Mariano. Bueno, como les decía, ¿me escuchan bien? Se va a abordar el campo laboral del psicopedagogo de una manera general, ¿sí? Para que ustedes puedan sacarse ciertas dudas que tienen principalmente en estas áreas que desconocidas o que no son tan conocidas como son en el ámbito forense, el ámbito hospitalario y demás. De igual manera vamos a hacer un recorrido. Eso sí, les aclaro que este tema a desarrollar requiere, ¿no es cierto?, que se profundice aún más e incluso va a ser, ¿no es cierto?, va a ser un tema a desarrollar cuando volvamos en el próximo encuentro en esta materia que va a corresponder al segundo eje. Pero bueno, como les decía la clase pasada, quizás para cerrar también, ¿no es cierto?, que ustedes puedan tener clarificado de alguna manera, ¿no es cierto?, un poco mejor de qué se trata la psicopedagogía, sus ámbitos, el campo laboral, que es muy, muy extenso
Y vuelvo a repetir, con el transcurso del tiempo, ¿sí? Quizás se expanda más de lo que ya está expandida la psicopedagogía. ¿Sí? Así que bien. Creo que ya vamos a poder empezar. A ver, vamos, 11. Bueno. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Todos bien? Bien. Sí, profe. Bueno, otra cosa antes de empezar. Los trabajos todavía, o sea, los trabajos pendientes que me están enviando, yo todavía no los pude mirar. Este fin de semana ya me voy a poner al día, también yo con sus trabajos para hacerles las devoluciones y a su vez ir registrando en la planilla, porque después yo tengo que elevar esa planilla, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ir acreditando esta etapa, este proceso, ¿no es cierto?, para poder continuar la siguiente etapa. Así que no sé si le habían comentado cuándo cierran las notas y demás. ¿Ustedes tuvieron la reunión con el equipo directivo? ¿Les comentaron las fechas de cierre y demás? ¿No? Bueno, después seguro les van a comentar. Bien, vamos a empezar entonces nosotros a lo que... me avisan por favor si voy a presentar pantalla. Tengo que aprender a manejar el Met para que yo me pueda ver. Porque no me puedo ver. No, espera, todavía no. A ver acá. Un ratito. ¿Me avisan si ven la pantalla? Sí, perfecto. Se ve. Bueno. Bien. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esta frase de Mario Benedetti resume, de alguna manera, de qué se va a tratar esta clase, que tiene que ver con el ámbito de la psicopedagogía. ¿Sí? Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Si ustedes recuerdan que nosotros habíamos trabajado con la autora Alicia Fernández, poner en juego el saber, la importancia de la pregunta. ¿Sí? Agustín, vos no puedes ir admitiendo, ¿verdad? Porque siguen ingresando. No, profesora. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno. La pregunta sobre la psicopedagogía y pensar sobre la psicopedagogía. ¿Sí? Bien. ¿Por qué decimos la pregunta sobre la psicopedagogía? Ustedes en el material de estudio que recibieron habla sobre este tema, ¿sí? En donde la pregunta sobre esta existencia, ¿no es cierto?, de esta área, de esta disciplina, es una constante que permanece durante el tiempo. Lo que habíamos hablado en la clase pasada, que muchas personas, ¿no es cierto?, se preguntaban, ¿qué hace un psicopedagogo? ¿Qué es la psicopedagogía? En este caso, la autora, Alicia Fernández, ¿no es cierto?, ella justifica la pertinencia y la necesidad de su existencia. Ella sostiene que trata obviamente sobre el aprender, y el aprender implica el preguntar y el preguntarse. Solo se aprende abriendo un espacio, al preguntar, que no es otra cosa que articular tres instancias que también lo habíamos trabajado, que habla del desconocimiento, el conocimiento y el deseo de conocer. ¿Sí?
Quiere decir que la solución no es anular la pregunta, ya que el problema no está en el preguntarse, sino en a quién se dirige la pregunta y para qué se formula. Entonces, a partir de acá es donde yo les invito, de alguna manera, a pensar esta psicopedagogía, ¿no es cierto?, avanzando hacia la definición de sistemas que son complejos, en donde las dimensiones, tanto subjetivas, biológicas, social, se interdefinen, ¿no es cierto?, en el sujeto. La pregunta por la causa de un problema, que es lo que a nosotros, ¿no es cierto?, nos va a circundar en nuestra práctica, ¿sí?, diaria. Va a dar lugar también a la posibilidad de considerar cuáles son las condiciones que dan lugar a una emergencia o a una demanda. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me pueden interrumpir, por favor, si no entienden, sí? O si quieren aportar, por supuesto. Bueno, bien. Si quieren aportar también. Entonces, esto es lo que les traigo, una propuesta desde el pensar esta psicopedagogía que también reflexiona sobre el modo de plantearse, ¿sí?, en cuanto a los diagnósticos, estos llamados diagnósticos, ¿sí?, en donde nos llama a preguntarnos qué tiene este niño, ¿sí?, nos llama a preguntarse cuáles son las condiciones de enseñanza que obstaculizan su proceso, ¿no es cierto?, de la apropiación de conocimientos, ¿sí?, hablando en términos educativos. Le propongo pensar una psicopedagogía que sale del lugar de la aplicación de conocimientos producidos en campos teóricos, que lo habíamos también trabajado en cuanto a la teoría, no sé si recuerdan, para centrarse en la producción y construcción de conocimientos que intentan responder a preguntas surgidas, pero desde el calor de las prácticas específicas, ¿sí? Habíamos hablado de esta teoría, que es como una red simplemente, ¿sí? Bien. Y que también pensar una psicopedagogía que no se reduzca a esta administración de conocimientos técnicos e instrumentales, sino también que involucren una reflexión sobre los supuestos que a nosotros nos van a ir orientando. Pensar esta psicopedagogía, ¿no es cierto?, desde esos ámbitos, ¿sí? Bien. ¿Recuerdan esta diapositiva, lo que lo pudieron ver, lo que lo pudieron descargar o estuvieron en la clase? Que el lugar del trabajo, ¿no es cierto?, siempre, vuelvo a repetir, por eso traigo otra vez esta diapositiva, siempre será entre la certeza y la duda, ¿sí? ¿Por qué? Yo aquí agrego que será una permanente investigación, ¿sí? El psicopedagogo, ¿no es cierto?, es un eterno aprendiente en donde se debe colocar entre, ¿no es cierto?, que tenemos por un lado una certeza, que tenemos por otro lado dudas, y que para poder clarificar de alguna manera, ¿no es cierto?, y para poder tener un equilibrio, debemos estar y desarrollar siempre una investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a ver, vamos a comenzar con el rol del psicopedagogo, que comienzo aclarando que no se reduce solo a las dificultades del aprendizaje, como comúnmente se cree, ¿sí? Que solamente aborda cuando el niño, cuando el adolescente o el adulto tiene algún problema de aprendizaje, ¿sí? Sino que también tiene que ver con acciones de prevención, de detección, tiene acciones de anticipación, potencia y favorece también, ¿no es cierto?, cuando se detecta o cuando se puede visualizar
algún sujeto que tenga algún tipo de habilidad o capacidad, ¿no es cierto? Dentro de este rol y estas funciones, como le había dicho, es un eterno aprendiente, ¿sí? Es un estratega, un orientador, es un asesor, un investigador y un mediador. Mediador no solamente en cuanto a el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también un mediador cuando hay conflictos, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, mediador, ¿conflictos de qué? En las personas, en los aprendizajes. Bueno, ahora van a ver mediador en qué sentido. Antes de seguir avanzando o adentrarnos un poquito en lo que es el campo del psicopedagogo, el área laboral, les quiero clarificar respecto a los aprendizajes, pero no hablando desde lo que ya veníamos abordando según los diferentes autores, sino hay dos tipos de aprendizajes, diferentes tipos de aprendizajes, ¿sí? Que se desenvuelven en los contextos en donde tenemos los formales y los informales, ¿sí? También llamados sistemáticos o asistemáticos. Cuando hablamos del aprendizaje formal nos referimos a todo lo que es institucionalizado, a lo que es secuencial, estandarizado, ¿sí? Y cuando hablamos de aprendizajes informales o asistemáticos, estamos hablando de las actividades cotidianas. Por ejemplo, en los aprendizajes formales podemos hablar lo que es los aprendizajes dentro de una escuela, ¿no es cierto?, de una institución, y los aprendizajes informales son respecto a las actividades cotidianas de todos los días, nosotros, ¿no es cierto?, que vamos aprendiendo, y también esto lo podemos llevar a otros tipos de campos en donde el psicopedagogo también tiene incumbencia, que ya vamos a llegar a eso. Por ejemplo, acá tenemos, en el área de la educación, tenemos un aprendizaje obviamente formal y sistemático. Dentro de la educación, el psicopedagogo trabaja en escuela común, escuela de educación especial y también en el nivel terciario o universitario, en donde puede trabajar de manera, yo no le diría desde el punto de vista individual, pero sí, ¿no es cierto?, a veces al psicopedagogo le toca trabajar de alguna manera solo desde el gabinete, o si tiene, ¿no es cierto?, esta articulación con un psicólogo y también, ¿por qué no?, un asistente social. Eso va a depender obviamente siempre de la escuela, de la institución y demás. Entonces, dentro de la educación tenemos estas tres áreas, ¿sí?, en donde tenemos el gabinete psicopedagógico, llamado, que ustedes habrán escuchado, y donde integran un equipo interdisciplinario. Bien, dentro del ámbito de la salud, el área de acción, tenemos la psicopedagogía hospitalaria, los geriátricos y los centros de salud, ¿sí? En la psicopedagogía hospitalaria, el psicopedagogo se va a encontrar con pacientes, ¿no es cierto?, en donde se vieron interrumpidos en su trayecto escolar, ¿sí? Entonces la función que cumple es acompañar esta trayectoria que se vio interrumpida, creando un espacio objetivo y subjetivo en donde pueda ir recuperando, pero no desde el punto de vista de los contenidos. Esto va a tener que ver también, ¿no es cierto?, con el diagnóstico del paciente, ¿sí?, sino transformar de un espacio lúdico en un aprendizaje, desde el aprendizaje asistemático, que hoy les comentaba, ¿sí?, poder orientar y poder ayudar y acompañar, ¿no es cierto?, a este paciente en términos de educativos, si se quiere. Yo voy a prender un ratito mi cámara, o no sé si prenderlo o no, por lo, si me congelo
¿Me siguen hasta ahí? Yo los quiero ver un ratito. No los veo, no sé si yo no estoy... O usted debe tener Ahí ahí está, donde están. ahí está, ahí me veo, bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Perfecto, profe, pero yo le puedo hacer una Sí, pregunta. sí, sí, justamente por eso hago una En, pausa. en el aprendizaje sistemático en cuanto a educación, vio que usted escribió recién educación inicial, diversos niveles en en la filmina anterior. También el Ujú. Ministerio de Educación acá en la provincia del Chaco tiene una modalidad que es educación hospitalaria. Sí, Esta educación hospitalaria va a trabajar o trabaja con los niños que están internados. O sea que ahí estaríamos haciendo una articulación con psicopedagogía, con si existe, si existiera. claro, ¿Eh? exactamente. Esto está en proceso, ¿no es cierto? La idea acá es justamente integrar estos aprendizajes porque no están sesgados uno de otros en realidad, ¿sí? Lo que pasa es que cuando el psicopedagogo, según la función y el campo laboral donde va a intervenir, tiene que tener claro el tipo de aprendizaje o la modalidad, ¿no es cierto?, que va a apuntar para poder tener un encuadre y poderlo, ¿no es cierto?, llevar a cabo. Muchas veces está planteado de esta manera justamente porque estamos como estructurados, ¿no es cierto? Bueno, esto es digamos, el centro de salud. A ver, ¿cómo vamos a trabajar en un centro de salud, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de aprendizaje? ¿Cómo va a ser la modalidad? Si yo tengo que enseñar un contenido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo traslado a un espacio lúdico? ¿Cómo hago, cómo creo y elaboro estrategias, ¿no es cierto? Y se genera un entramado de aprendizaje de asistemático y sistemático en realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el psicopedagogo en una escuela, ¿no es cierto?, común, por decirlo de alguna manera, tiene que encuadrarse dentro de un aprendizaje, si se quiere, sistemático, pero creo yo que el psicopedagogo crea estrategias, ¿no es cierto?, para poder abordar de una manera más lúdica, si se quiere, ¿no es cierto?, que en realidad esa es el fin y esa es la función. Es tan amplio el alcance que nos exige éticamente, ¿no es cierto? Por ahí yo quizás, por eso lo dije de esta manera, un eterno aprendiente, porque va a tener que ver también con la construcción de la identidad que uno se va formando, no solamente, y que va construyendo, no solamente como aprendiente, como estudiante, sino una vez que uno entra en la práctica como profesional, eh, es tan amplio y también va a tener que ver a dónde van dirigidos, ¿no es cierto?, el perfil, porque después, ustedes cuando se reciban, ustedes van a ir redescubriendo su identidad y seguir en construcción y también diciendo, bueno, me apasiona la edad adulta, a mí me apasionaría trabajar, ¿no es cierto?, en un asilo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería ahí la intervención? Y eh, te podría decir una estimulación cognitiva, ¿no es cierto? Pero siempre desde la escucha, porque la función del psicopedagogo no se va a reducir solamente a un cuadernillo donde hay una estimulación, donde tenga que entrenar cognitivamente, ¿no es cierto? Las áreas no. Hay un espacio de escucha que hay que brindar, hay una articulación que hay que trabajar con la familia, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, estas personas que están, ¿por qué no hablar en términos de aislamiento? ¿Sí? ¿Por qué no hablar desde ese punto?
como ejemplo, ¿no? Después bueno, está, ¿por qué la investigación? Porque hay que investigar, estudiar y formarse. En el caso, por ejemplo, si uno quiere trabajar con la etapa, ¿no es cierto?, gerontes, me gusta mucho ese término, pero bueno, hay que hablar técnicamente, hay que actualizarse todo el tiempo Diga máster, con por favor. esto. ¿Eh? Diga máster. Máster, bueno. Eh, bueno, se me fue la idea. De trabajar Hay con que los gerontes. capacitarse en el área. Claro, en el área del desarrollo, ¿no es cierto?, de esta adultez, y ni hablar de una investigación que hay que hacer de esta persona, de este sujeto, desde la historia vital, ¿no es cierto?, hasta a la edad de la que tiene. ¿Por qué? Porque a través de estas investigaciones es donde se va a generar lo que por ahí muchas veces ustedes van a escuchar a lo largo de toda la carrera: elaboración de proyectos, estrategias didácticas y demás, ¿sí? No es que van a buscar en un libro, van a poder extraer de ahí, no. Es la creatividad lo que nos va a hacer, ¿sí? La creatividad desde la práctica, siempre. Por supuesto que vamos a tener apoyos, que ahí es donde habla siempre la teoría, que la teoría va a ser como siempre como nuestra red, obviamente y sin dudas, pero no nos limitemos solamente a esa teoría, ¿sí? Que si bien es importante, sino que de nosotros tiene que, sin dudas, ¿no es cierto?, crear, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Sí. en ese tema de nuestra intervención como psicopedagogo, no solo en el ámbito de los adultos, sino en todos los ámbitos, ¿cómo estamos avanzando? ¿Cuál es nuestra realidad? O, por ejemplo, usted como profesional, su realidad respecto a la transversalidad que puede haber con los con psicólogos, etcétera, y otro tipo de atención médica o de atención psicológica, podría decirse así, porque también conozco una variedad y psicopedagogo como que ni chicha ni limonada, como decimos, ¿no es cierto? Bueno, Agustín, mira, me llevaste a una pregunta en donde vamos a amanecer, no. Eh, a ver, mi decisión, les voy a contar algo personal, mi decisión de comenzar a estudiar psicopedagogía justamente se debió a la decepción que yo tuve al acudir con psicopedagogos. Cada uno de ustedes creo que tendrán o no, un significante del por qué están en este momento iniciando, ¿no es cierto?, esta carrera. Yo en el foro, la primera vez creo que le pregunté, los pude leer a todos, significante en el sentido de que muchos me dijeron, bueno, yo tuve esta experiencia por esto, yo porque quiero aportar, bueno, en fin. Mi caso particular, yo no sé si va a responder esto a tu pregunta, pero en mi caso particular fue justamente por una decepción, varias decepciones que yo me he llevado. Entonces, es importante también lo que vos preguntás porque es una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Pasa por una cuestión muy humanitaria. La psicopedagogía es un área humanitaria. Ustedes, por ejemplo, cuando las películas que yo le presenté, ¿sí? Es un desafío, ¿por qué? Porque todos nosotros venimos, creo yo, con ya preconceptos, ¿no es cierto? Con miradas quizás, ¿no es cierto?, ya concebidas o preconcebidas hacia la sociedad, hacia el otro y demás. Entonces no es fácil después, una vez que vos, ya creo que durante la carrera te das cuenta. Y yo tuve muchos compañeros, muchas compañeras en mi estudio, yo como estudiante, no, esto no es para mí.
No es para mí porque yo no voy a aceptar tal cosa o no voy a poder intervenir con tal situación. Se retiró. Y yo creo que pasa quizás en la mayoría de las profesiones, ¿no es cierto? Cómo está este implemento, cómo se interjuega quizás cuando se prejuzga. ¿Se les ocurre un ejemplo a ustedes? El médico que tiene que salvar una vida, el abogado que tiene que defender. Pero ellos pueden elegir, nosotros no. Nosotros tenemos que atender la demanda. Esa es la diferencia. Somos muy cuestionados, van a ser muy cuestionados, prepárense. Y los ¿Sí? docentes también, profe. Los Y docentes no elegimos los, nuestros niños. exactamente, los docentes también, sí. Somos muy cuestionados también desde los psicólogos, desde el área psicológica, porque nosotros, recién yo nombré una palabra que dice espacio de escucha, ¿sí? Y el ámbito de la psicología se encuentra como, digamos, invadida en ese sentido. El docente muchas veces se siente invadido, porque es tan amplio, tan abarcativo el rol del psicopedagogo, ¿sí? Y más actuando como orientador, como asesor, como mediador. Entonces, es un desafío también nosotros delimitarnos y saber, ¿no es cierto?, cómo manejarnos o cómo articulamos, ¿no es cierto? Y eso todo siempre va a ser a través de la práctica, ¿sí? Y de No sé si... tratar de lograr en el transcurso de la cursada de los 4 años y medio, 5 años, tratar de buscarle el lugar donde nos sentimos más cómodos para trabajar y capacitarnos ahí y salir expertos en el Exacto, área donde vamos a trabajar. bien. Práctica profesionalizante debe ser crucial en ese sentido. Debe ser crucial en ese sentido, justamente por esto que vos decís. Ir recorriendo, ¿no es cierto? Perdón, Las diferentes etapas, ¿sí? perdón, está bien lo que dice Lorena, ¿cierto? Empezar ahora con una especialidad, pero sería como la medicina, ¿no es cierto? Que tendríamos que hacer como una práctica general, conocer todo de todo, y después, en el posgrado, ¿no es cierto?, en la licenciatura, buscar a ver hacia dónde nos vamos, qué rumbo es el que más nos atrae, el que más podemos. Por lo menos yo lo veo de esa manera, no sé. Y en el camino sería la idea. O sea, hacer una práctica general, porque todos los médicos conocen todos los órganos y todas las funciones del cuerpo, pero se especializan en algo. Y estaría bueno ya que en la cursada, porque entonces, así como decía la profesora, uno sabe si le gusta o no, porque aquella persona que se reciba sin que te guste esta tecnicatura, mal le va a hacer a la profesión. Pasa que también, a mí me pasa que yo recién estoy conociendo y como le dije a la profesora de psicología, me enamoré de esta carrera sin conocerla, y cada vez que voy penetrando más en los temas que me cuesta un montón, más me engancho. Sí, eh, la- tenés razón, pero yo creo que nos vamos a definir cuando terminemos como psicopedagogo y después hacer la licenciatura, especializándonos en algo. Pienso, todavía así. Respondí la pregunta de la profe, ¿no es cierto?, en el primer encuentro y dije, bueno, voy a darle tiempo al tiempo para ver qué hago. Bien. ¿Alguien más? ¿Sabe qué? Hay un grupo muy grande, Juan, hay un grupo que no, entre los amigos, ¿no es cierto?, que no tenemos, salimos del secundario, ¿sí? Y
estamos masticando arena, como dije en una oportunidad, y estamos charlando entre nosotros porque nos juntamos por ahí y, y nos cuesta y vemos que muchas otras personas tienen ya medio que definido, están completando sus estudios superiores o de docente, por ejemplo, eh, con esta tecnicatura, ¿no es cierto? Eh, entonces tendríamos que darnos más hacia ellos, pienso yo. Yo necesito más de Lorena, necesito más de Valeria, necesito más de Flavia. A mí me encanta escucharla a ella como me encanta escucharla a ustedes, a usted, profesora. Entonces, no sé, me parece que le falta un poquito más apertura. Es como que se quieren apropiar de lo que ya tienen y no querer compartir. Tengo esa mirada como que hay cierto, no sé, todavía, estamos en primer año, por supuesto. Y bueno, tenemos que seguir luchando si vamos a ser psicopedagogos. Y a mí que me encuesta me encanta, mejor dicho, ser crítico y también cuestionador, como ya deben saber. Le voy a buscar el pelo en la leche. Me parece muy bien. Sí, mientras que las críticas sean constructivas y para mejorar y para revisarnos y para automirarnos y demás, siempre será bienvenido. Yo lo único que creo, sinceramente, es que la especialidad en la que uno va a descubrir, algunos lo hacen a través incluso de la práctica, ni siquiera en el camino, Agustín. Porque algunas veces creen que no, yo me voy a sentir mejor o me interesa más o va a tener que ver también con tus aspiraciones personales, quizás te guste la investigación, qué sé yo, acerca de las infancias, de cómo cuidarlas para poder tener adolescencias quizás, ¿no es cierto?, más protegidas, o sea, y después la licenciatura lo que te permite no solamente es una matrícula donde te va a permitir, ¿no es cierto?, después habilitar un consultorio y ni hablar de la formación que te permite la licenciatura, sino que no es que ahí en la licenciatura vos decís, bueno, no, yo acá me voy a dedicar a esto o a esta etapa, o no. En realidad la licenciatura te brinda, ¿no es cierto?, en profundidad los conocimientos que vos ya viniste adquiriendo, ¿sí? Y que son cruciales para después, si es si es lo que vos querés, ¿no es cierto?, habilitar o trabajar en un consultorio clínico, que ahí ya estamos hablando, ¿no es cierto?, ya de, muchísimo más comprometido, ¿no es cierto? Miren, yo cuando leo flyer o cruzo quizás por algún lugar y yo dice psicopedagoga, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, orientación vocacional, orientación profesional, técnica de estudio. Y yo no entiendo y yo dudo cómo un profesional ofrece esa gama de intervenciones. ¿Se entiende lo que voy? Si dice equipo interdisciplinario, gabinete psicopedagógico y me ofrece, y bueno, quizás no, me cuesta también desarraigarme de las experiencias personales vividas, a uno le cuesta, ¿eh? Entonces ya tiene una mirada puesta quizás ya de duda, pero eso también a su vez hace de que yo me comprometa, ¿no es cierto?, y responsabilice un poquito cada día más con mi profesión. Da que hablar esta cuestión. Yo creo que tiene que ver con esto, con la identidad, con la construcción de la identidad del profesional, ¿no es cierto? Así que bueno.
¿Se entendió a lo que quise apuntar? Sí, yo por lo menos entendí bien, profesor. Sí. Profe, pero incluso, perdón que no participo mucho y tengo apagado el micrófono, pero mi hija No, anda por jugando favor. a las escondidas con el papá. Ah, Es la única manera de entretenerla por eso. Pero bien. pensando esto que usted decía y que decía Agustín también del tema de la licenciatura, hacer Ujú. una investigación, incluso en esa misma investigación que uno esté haciendo se abren un montón de aristas o de cosas que uno quiere investigar. A veces se empieza a investigar algo pensando que tiene el tema delimitado y en ese camino se abren muchas propuestas. Por eso también en el camino uno va viendo qué le gusta, qué le interesa, con qué área podría tener más afinidad, pero generalmente seguimos investigando, seguimos capacitándonos, creo que no se va a terminar nunca. Al que le gusta, por ¿No? ejemplo, estudiar, siempre está investigando y siempre van a salir cosas nuevas, entonces como que no nos podemos quedar en una cuestión puntual. Yo voy siguiendo las clases y me sorprendía cuando leía esto de los ámbitos, la parte de lo clínico, porque generalmente cuando uno escucha hablar del psicopedagogo, efectivamente lo asocia a la escuela y a los problemas de aprendizaje. Y no, cuando leí el material, lo de toda la parte de forense, por ejemplo, me sorprendió. Incluso yo decía, ojalá que la profe dé ejemplos de cómo se trabaja en esos ámbitos, porque me sigue generando curiosidad. No sé si será un ámbito donde después trabaje, pero de que me generó algo, me generó. Y Bien. esto también muy importante que usted dijo, si mal no recuerdo la clase pasada, de pensar al sujeto que viene con un problema y que no es el problema, que muchas veces nos cuesta eso, o escuchamos o vemos, y creo que después de este tiempo de pandemia se va a notar mucho las intervenciones que son necesarias de los psicopedagogos, porque no sé cómo van a estar los chicos después de todo este año, que hubo una desvinculación del cara a cara de las escuelas, porque no es lo mismo una clase así como estamos teniendo nosotros, que seguramente si estábamos compartiendo todo un espacio físico, por Sin duda, muchas cuestiones que pueden pasar. sin duda, sí. Bueno, esto es lo que vos decís, Valeria, ¿no? Sí. Esto es lo que vos Sí, decís pero de que no se reduce. Por eso creo que en la segunda diapositiva yo justamente hablé. Somos unos eternos aprendientes. Tenemos siempre el lugar del trabajo de la psicopedagogía siempre va a estar entre la certeza y la duda, ¿sí? En permanente investigación. Y va a tener que ver también no solamente si nos gusta estudiar, sino con lo que nos apasiona. Y va a tener que ver, y voy a insistir en esto, en también las aspiraciones que nosotros tenemos, las aspiraciones personales que tenemos, ¿sí? Cómo nosotros queremos contribuir o no, cómo nosotros, qué es lo que nos hace felices a nosotros, si nosotros queremos producir ese cambio o no. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso también, ¿sí? Me centré muchísimo en esto, en la psicopedagogía forense, porque ya me lo habían demandado, una demanda ya. Eh, y la laboral también, ¿eh? Hablo mucho ahora les voy a, cuando seguimos con las diapositivas, les voy a hablar también del ámbito laboral, que digamos, va a tener que ver también con esto que vos decías, Valeria, de esta desvinculación en estos niños, alumnos en etapa escolar, pero también en los adultos en el ámbito laboral. Sin ir más lejos, Agustín nos contó que era una experiencia de su trabajo la clase pasada, en donde ahí es una lucha también esta incumbencia y la acción del psicopedagogo en todas las áreas, ¿sí? Es una acción
que también estamos en en la lucha de la conquista, digamos, para que se tome conciencia del valor que tiene la función del psicopedagogo en todas las áreas. ¿Sí? Bien. Y Profe, socializar eso también, profe, porque si no es como, creo, hablo Sí, por sí. mí, a mí me sorprendió los ámbitos. La verdad que no los tenía tan amplios. Y creo que así como me pasó a mí, le puede pasar a varios, y después nos va a pasar a nosotros como profesionales, de que nos quieran encasillar en un solo ámbito. También están en nosotros hacer conocer los diferentes ámbitos donde un psicopedagogo se puede desenvolver. Porque a mí particularmente la verdad que me llamó la atención. Desconocía totalmente esos dos aspectos. Claro. Sí, yo creo que a la mayoría, así como te pasa a vos, no sé qué apretar, como te pasa a vos, le pasa a la mayoría. Entonces, por eso también no hay una concientización de la importancia y del abordaje y del alcance del psicopedagogo. Acá, por ejemplo, no sé si ustedes ven, la psicopedagogía sociocomunitaria. ¿Ven esa diapositiva Sí, sí. o no? Sí, pero O sea sí se que, ve. bien, bueno, fíjense acá, tenemos los clubes deportivos artísticos, tenemos los hogares, albergues transitorios, tenemos las ONG y acá yo agrego las fundaciones son relativamente nuevas, ¿sí? Fíjense, dentro de cada uno de los cuadritos que yo acá se desprende, ¿no es cierto? Un montón de lugares, ¿sí? Tenemos hogares de niños, tenemos los albergues transitorios. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, el psicopedagogo, ¿qué función va a cumplir en, en un albergue transitorio? En un albergue transitorio generalmente, ¿quiénes asisten? ¿Familias? ¿Qué edades? ¿Adultas? Otras no tanto, niños. Entonces, ahí es de la importancia que el psicopedagogo siempre debe estar acompañado de un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Eso va a ser una constante en la profesión, y más cuando se va a trabajar con distintos grupos. En los clubes deportivos, por ejemplo, ¿con cuántos se pueden encontrar? ¿No es cierto? Qué sé yo, que asistan los chicos que son en el deporte, o le envían los padres, ¿no es cierto?, a practicar algún tipo de deporte, y ahí es donde la función del psicopedagogo no solamente es detectar la dificultad del aprendizaje, sino también en qué se puede potenciar, en qué se potencia, qué habilidades tiene y cómo eso se puede trasladar al resto del equipo. Cuando el resto del equipo, algunos de los integrantes del equipo, se detecta, y ahí es donde está la detección del psicopedagogo, se detecta algún tipo de dificultad, ¿cómo puede contribuir el que no tiene ninguna dificultad? Ahí ya entramos hablando de grupos, de terapias de grupo, de técnicas de grupo, del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Es infinito el abordaje. Les doy como un ejemplo, ¿sí?, de un tipo de intervención que puede llegar a surgir, que se puede presentar, que es lo más seguro. En el ámbito artístico tenemos el secual, por nombrar, ¿no es cierto? Me consta y he visto cómo lo dejan al niño, bajan del auto, entran solitos, se van y el niño queda desorientado. Y quizás en la escuela no tenga ningún problema, o sea, no es que en la escuela tenga un problema de aprendizaje, que quizás pase de año, no se lleve ninguna materia, pero hay algo que a ese niño le está pasando. Porque resulta que al niño no le pasa nada si no tiene ningún problema en la escuela. Y puede ser que ese niño le esté pasando todo, sin que tenga problema de aprendizaje. También está la otra. ¿Se entiende?
Entonces, ese es nuestro desafío y eso es lo que nosotros debemos romper con esta creencia popularmente que se cree o que cree la sociedad, la mayoría. Porque muchas veces no acuden al psicopedagogo, ¿no es cierto? Porque no tienen ningún problema. Entonces, ahí es donde entra nuestra tarea de la prevención, detección temprana, para evitar futuros, ¿no es cierto? Agustín, disculpa, no quería que se me vaya Bueno, sí, la idea. el, por decir algo, ¿no es cierto? Tengo experiencia más o menos en las 4 cosas que puso, menos en la ONG, porque esa, cuando formé ONG. en la ONG formé una, pero la derivé a otra, pues ya no me daba el cuero. Pero en los clubes, ¿sí? Como en los albergues y hogares, ¿no es cierto? Fundaciones. Sí, sí. En los clubes, como en la escuela, los padres la mayoría de las veces lo usan como depósito a los chicos. Van y los dejan y bueno, arreglate. Profe, venga acá, quiero que este aprenda a jugar fútbol, que aprenda a jugar básquet. A mí me llamó la atención una vez que vino la mamá y le dejó al chiquito y le dijo, él es muy buen jugador. Lo que sí, no quieren que le hable. Usted dele todas las indicaciones, pero él no quiere hablar. No quieren que le hable. Él entiende todo, así que no crea que... Bueno, pasó el tiempo y a los 6 meses nos dimos cuenta que era tartamudo. Por eso él no quería que hablen, porque por supuesto, la burla total, pero se trabajó con eso. Hubo un psicólogo ahí, porque los psicopedagogos no existían o no aceptaban, que le advirtió del referente al tema y bueno, superó. Hasta que todo, bueno, entre los chicos ustedes saben que pasa de todo. Después, como socio fundador de los hogares y albergues de los niños y niñas de San Javier, ahí con los jesuitas, Santa Teresita y San Ignacio, ¿no es cierto? Vienen los chicos, o mejor dicho, llevan los chicos y las chicas abusados. ¿Cómo hacerle entender? ¿Cómo actuar? Y éramos escucha nada más. Y era como dejar, liberarles a ellos de contar su pena, su tristeza y su dolor, y bueno, de ahí en más buscar ayuda en escuelas especiales como que la Girasol, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde creo que usted participó ahí, profesora. ¿Los girasoles? Sí. Ahí nosotros, me acuerdo que le acompañábamos los chicos a veces, yo le acompañé varias veces y nos le dejaban la puerta, le decía, bueno, de aquí en más te va caminando, porque mañana tenés que venir solo. En fin, y en las fundaciones, bueno, por supuesto, todo tipo de gente, todo tipo de personas que uno tiene que ayudar, pero primero, como bien dijo, escuchar cuáles son sus problemas y después investigar. Y así como en ese tipo de experiencia que tuve, muchas veces me engañaron, aprendí yo también a engañar, para a veces tapar o camuflar penas y cosas que uno tiene en el corazón, ¿no es cierto? Y a ver qué me dice el otro. Y lo típico es, ustedes saben muy bien, como todos los colegas acá, sí, porque yo tengo un hermano, yo tengo un tío, tengo un pariente, tengo un amigo, que le pasó tal cosa. Y camuflan por ahí las cosas que sufren, ¿no es cierto? Gracias, profe. No, por favor, Agustín. Bien. ¿Sabían estos alcances de los lugares, clubes deportivos, artísticos, ONG, que tienen incumbencia también el psicopedagogo? ¿Conocían albergues, hogares de niños? Yo conocía, profe, solamente la existencia del psicopedagogo en el hogar de niños, ex casa cuna. Ah, bien. Lo mismo, así que sí. Yo también había comentado la clase pasada que actualmente en el pequeño hogar de pequeño, algo así, también están actualmente trabajando psicopedagogos y en la parte educativa. Y no sé si decirles también en el Jaime Zapata,
que también hay asistentes que van de vez en cuando como psicopedagogos. Claro. Ah, bien. En los CIF también, y ahí trabajan en articulación con desarrollo social. Bien. Bueno. Vamos a psicopedagogía forense, ¿sí? ¿Dónde trabaja la psicopedagogía forense? En el ámbito judicial, generalmente en los juzgados de menores y familias, ¿sí? Bueno, ¿cómo, digamos, se origina esta demanda para que el psicopedagogo, ¿no es cierto?, trabaje, intervenga en este ámbito. Bueno, ustedes saben que la realidad, ¿no es cierto?, está atravesada por hechos de violencia que aumentan, violencia, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí se desprende, ¿no es cierto? No es que se reduce esa palabra, y que aumentó significativamente, ¿no es cierto? Tenemos problemas como las adicciones, tenemos, si se quiere, pongo entre comillas esto, la delincuencia juvenil, después lo voy a cambiar, ese término no me gusta, que cada vez es más temprana. Tenemos los abusos, la violencia social, doméstica, sí, que son, digamos, las más frecuentes. Bien, en este contexto, donde la intervención de la psicopedagogía es donde ha tomado impulso, o sea que en cuestiones legales puede aportar una mirada abarcativa, ¿sí? Desde sus conocimientos sobre qué, sobre el desarrollo psíquico y neuropsicológico del ser humano, ¿no es cierto? También los estados emocionales, acá ustedes se imaginarán mientras que yo le estoy diciendo esto, Profe, la interrumpo un cuando, segundito ahí. sí, 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 Los sí, psicopedagogos que están trabajando en el ámbito de ex hogares, tipo casa cuna y eso, ¿son de esta disciplina de psicopedagogía forense? no, no, no. Porque son niños El- judicializados. claro, una cosa, a ver si entendí tu pregunta, una cosa es la psicopedagoga, el psicopedagogo que trabaja en hogares, ¿sí? Sí, Después tenemos el psicopedagogo que trabaja en el ámbito judicial. Y ellos tienen un sujeto en común, lo que hacen es se articulan. ¿Se entiende? sí, 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 No sé perfecto. si entendí tu pregunta, perdón. Claro, porque como son niños que vienen con un, digamos, generalmente son chicos que vienen de hogares donde se ejerció violencia o madres abandónicas, padres abandónicos, son chicos que vienen con una causa judicial a albergarse en esos hogares. Bueno, bueno, ahí puede existir una derivación. ¿Quién determina eso? El juez. ¿Cómo el juez llega a esa determinación? Con el informe del equipo interdisciplinario del juzgado. Es ¿Se decir, que entiende? el juez es el que necesita de este psicopedagogo El, para que lo oriente dónde podría existir algún otro profesional psicopedagogo que exactamente. esté específicamente para el trabajar con esta. Exactamente. Y ahí yo ya voy a llegar a lo que específicamente se dedica. Pero eso desde Perfecto. Yo ahora, ¿no por es ahí cierto? llegaba en... Ay, Perdón, Sí, eso, Flavia, decime. no, yo por ahí llegaba a relacionar que era el mismo profesional el que se desempeñaba Y eso en va el a ámbito tener que judicial. ver, Sí, claro, pero eso va a tener que ver con la demanda del niño o de los niños. ¿Se entiende? sí, Eso va a profesor. tener que ver, claro, va a tener que ver del destino de donde viene ese niño. Sí, No sé si entiendo. se entiende. Sí, sí, sí. Porque fíjate que, mira, el psicopedagogo que trabaja en un hogar de niños ya toma ese niño y toma con este informe del juzgado y ahí comienza a intervenir. ¿Se entiende? Perfecto. Yo, Y yo me imaginé como que era ajá, la misma no, 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 persona. Bien. no, no, no. Eso puede llegar a suceder, Flavia. Eso va a tener que ver también con, porque
tranquilamente un hogar de niños, por ejemplo, por nombrarte, número 4 acá en Resistencia Chaco, no puede haber una psicopedagoga que de un juzgado, no, en el juzgado no haya un psicopedagogo trabajando. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta psicopedagoga que trabaja en el hogar? Se tiene que dirigir al juzgado. ¿Se entiende? Pero si ahí en este juzgado ya hay un equipo interdisciplinario en donde hay un psicólogo, donde es muy difícil que le den quizás una apertura a esta psicopedagoga, porque como que ya hay un equipo interdisciplinario, ¿se entiende? En más, incluso lo que le van a exigir es un informe quizás, ¿no es cierto?, del proceso pedagógico solamente, ¿no es cierto?, de este niño que está siendo albergado en el hogar. Y es ahí donde a nosotros nos delimitan. Lo genial sería es que haya una psicopedagoga trabajando en el juzgado, una psicopedagoga en el hogar, y se potencian, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿sí? Y que se intervenga para después ir direccionando a lo que va a seguir siendo la vida, ¿no es cierto?, el destino de este niño. Bien, profe. Perfecto. Entonces Bueno. también la interdisciplinariedad o el trabajo de multitarea puede estar dado por varios psicopedagogos que se van uniendo. Sin dudas. Sin duda. Yo no sé si ustedes van a recordar, pero ¿se acuerdan que Emprender para Ser de Marina Müller se habló? No, si bien no se trabajó en profundidad, pero yo les había dado el capítulo para que lo lean justamente. Yo todo lo que les doy va a ser para que después ustedes lo relacionen. No sé si se dieron cuenta de eso, así que lo leen, por favor, hacen las actividades. No, sí, porque... sí, profe, trabajamos bien eso. Ah, bien, bien, bien. De trabajar Justamente sí habla. en equipo. Sí, sí. Claro, Flavia, quizá tu pregunta iba, no solamente psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, sino también Exacto, entre sí, exactamente, se puede dar, sin duda que se puede dar, sí, sí, sí. Tenemos psicopedagogas que derivan alumnos de escuela común a escuela especial. En la escuela especial hay otra psicopedagoga. Puede ocurrir. Lo que me encantaría que ocurra al revés, quizás, que de la especial vaya a una común, pero bueno, puede pasar, puede pasar. Pero sí ocurre Luchemos por mucho eso. Ocurre ¿Sí? mucho eso, sobre todo. Yo Bueno, tengo la experiencia, por ejemplo, en el Colegio Don Bosco. quizás ahí se habla de una verdadera integración, En el Colegio Don Bosco que tengo un después par también lo de... vamos a trabajar a eso, ¿qué es integrar? ¿Qué es la integración, no? Porque no es solamente que... Y también están las modificaciones de los conceptos. ¿Se dieron cuenta cómo van, ¿no es cierto? Yo no sé si decir cambiando los conceptos o evolucionando, ¿sí? Nosotros vamos cambiando por ahí Nosotros vamos, sí. un Y poco. justamente por eso, sí, yo creo que sí, creo que también por eso se debe apostar al cambio también de las conceptualizaciones, que la palabra es un arma. La palabra, ¿no es cierto? Deja una Destruye o huella. levanta. Exactamente, sí. Así es. Agustín, disculpa, decime. Vecinos. ¿Se fue Agustín? Se me Ahí fue, está. se me fue, se me fue. Ay, no, perdón, la próxima no te interrumpo. Yo también te interrumpí, Agustín, disculpa, me pasa que hago preguntas media obvias a veces, pero porque voy No, pensando sobre la yo marcha. creo que no son Ya, obvias. No, yo creo que ninguna pregunta es obvia. Por favor, Flavia, ahí estás. eh, Creo que no, porque me parece que si se insiste mucho en esta importancia de la pregunta, ¿sí? Yo comienzo hablando de la clase justamente de pensar la psicopedagogía a partir de las preguntas y la importancia de la pregunta, no. Creo que, y quizás desde la pregunta más obvia se puede ir construyendo otra, ¿no? Bueno, Sí, ¿Sabes qué, justamente profe? lo En la que clase anterior tuvimos un encuentro con el profesor de filosofía y también hablamos de esto, de las preguntas, y tenemos mirá un vos, trabajo que entregar. ¿eh? eh,
donde tenemos que pensar mucho, preguntas. Y Mirá vos. él decía que, no sé, o Max creo que también dijo que no presentemos preguntas tan ingenuas. Me quedó dando vueltas eso. Claro. Bueno, pero ¿Viste cómo es, Lorena, que la palabra es un arma? ¿Cómo le quedó a Me quedó Flavia? dando vuelta la pero palabra ingenua. está muy buena esta palabra que vos utilizaste, Flavia, la obviedad. En la sociedad no es tan obvio todo, así que esa palabra hay que como empezar a amasarla también. Y yo voy a tomar lo que decía recién, Agustín estaba hablando de el grupo de niños que creó, ay, no me acuerdo mal si dijiste en Don Bosco, puede ser, y estabas hablando en relación a lo que decía la profesora, que teníamos que dejar de sacar los niños de las escuelas especiales y ponerlas en las escuelas comunes. A ese era el hilo de conversación. Bien, Sí, bien. sí, sí, sí. Tengo un par de amigos Ujú. que tenían sus hijos que son autistas, ¿no es cierto? Y estaban tomando catequesis conmigo. Eh, yo, la verdad, no me di cuenta que eran los dos hermanitos autistas y que estaban luchando por intentar ingresar al colegio, ¿no es cierto? Bueno, yo le hablé al doctor Antonio Pedone, que es el coordinador general de la obra, y bueno, lo ingresaron inmediatamente por el problema de autismo, por problema de autismo. Eran más inteligentes que yo. Y se adaptaron perfectamente. Por supuesto, ahí no hubo psicopedagogo y se les dijo al aula donde ellos iban a concurrir el problema que ellos tenían por el tema del bullying, etcétera, etcétera. Y a completo eso, que hará más o menos 4 años, 5 años que ocurrió eso, y ahí pedí urgente que se arme el gabinete psicopedagógico, psicológico, no sé, y armaron un pequeño gabinete que no sé cómo está funcionando ahora en el mundo, pero sí, ellos aceptaban chicos así con problemas, y en la secundaria, no en la primaria, en la secundaria. Bien. Bien, estamos. Entonces, gracias por tu aporte, Agustín. Y Flavia, ahora entendemos un poquito con tu clase con la clase de filosofía, el por qué estás quizás un poco sensible con el tema de las preguntas. Bueno, seguimos. Pasa Dice que que todo tiene él un va muy al porqué. hueso, Sí, claro. sí, sí. Bien. Estuvo Bueno, duro. tenemos. Estábamos hablando entonces de la psicopedagogía laboral, forense, ¿sí? Si el psicopedagogo, ¿no es cierto?, construye una mirada clínica, que es gracias a esta mirada clínica y una formación complementaria que le permita acceder y comprender a los conocimientos específicos del área de legal, es de gran utilidad, ¿no es cierto?, y brindar estos aportes en las instituciones, como estábamos hablando, que son los tribunales, juzgados, también cárceles, institutos de menores, entre otros, ¿sí? Por nombrar. El abuso sexual infantil, la violencia familiar y las adicciones son, ¿no es cierto?, los temas que necesitan una especial atención y profundidad de esta mirada clínica del psicopedagogo, ¿sí?, ya que abarcan mayor espacio en estas instituciones y se ocupan de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, con respecto a los conflictos, por ejemplo, con la ley penal, tenemos a los jóvenes vulnerables y excluidos socialmente, ¿sí?, que presentan más probabilidades de tener conflictos legales. Inclusive muchos de ellos son incluso, ¿por qué no decirlo?, confinados a instituciones penales, ¿sí?, que actúan a modo de depósito, si lo pueden ver así, lo quieren ver así. Generalmente las cárceles son el lugar en el que terminan también aquellas personas que no han tenido acceso a la educación, al trabajo, a la salud, ¿no es cierto? Estos son diferentes miradas desde el ámbito de la psicopedagogía.
¿sí? Tenemos también las problemáticas que predominan, como le había dicho anteriormente, que son las violencias, las adicciones, hay situaciones de abandono, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con este tipo de problemas, ¿no es cierto?, que son exclusivos quizás de estos sectores marginados, ¿sí? No sé si decirlos exclusivos, yo la verdad que ahí disiento un poco, quizás son más visibilizados, no exclusivos, Sí, porque ¿sí? violaciones hay en todos los estratos sociales, abuso, Exactamente, violencia también. exactamente. Bueno, entonces tenemos en la intervención psicopedagógica forense, las acciones llevadas a cabo, ¿sí? Pueden proveer elementos ¿para qué? Para la toma de decisiones en causas judiciales, ¿sí? También se puede estar presente en los procedimientos legales, en un juicio oral. Fíjense lo irrelevante y lo importante que es esto, ¿no? Porque de acuerdo a la mirada clínica que tenga el psicopedagogo, va a incidir obviamente en la decisión del juez y a su vez, ¿no es cierto?, a, eh, al destino de esta persona, ¿sí? Por nombrar algunas de las intervenciones, les puedo comentar que, en primer lugar, se lleva a cabo, ¿no es cierto?, después de la lectura de la situación o del caso del niño, se llevará a cabo las entrevistas, ¿no es cierto?, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas que ya lo van a ver también a lo largo de la materia, ¿sí?, las técnicas. A través de la observación se les da un espacio en donde se le puede observar a través del juego, la interacción, puede ser, dependiendo del caso, con los progenitores, ¿no es cierto?, con visitas supervisadas, ¿sí? Eh, bien. Y lo importante que es Estas son, conocer, profesora, esta intervención que puede hacer el psicopedagogo. Yo soy especialista en derechos humanos y uno de los ejemplos que nos daban a nosotros en la cursada eran casos especiales. Y una vez me impactó hasta hoy, me queda esa. Un juez en el sur de la Argentina, un caso muy reconocido, violaba sí, a sus dos hijas y las violó hasta los 17, 18 años. Un juez. ajá. Y cómo la escuela y con intervenciones de especialistas pudieron avanzar en esos espacios. Es rico poder conocer y nutrirse en qué ámbito vamos a desarrollarnos nosotros como especialistas más adelante. Exactamente, y yo le digo, esta clase es muy general, muy, muy, muy general. Ustedes después van a tener a su disposición eh, plasmado de manera específica y profunda, porque yo acá lo que le estoy presentando es el campo, el área y algunas de las intervenciones, ¿sí? Pero esto va mucho más allá porque también deben conocer lo que deben aprender, investigar y estudiar de acuerdo al área, ¿no es cierto?, de lo que ustedes van a trabajar o van a intervenir, ¿sí? Bien. Vamos ahora a lo que es la psicopedagogía laboral. ¿Conocían este campo de acción del psicopedagogo? Bien, Esa no, No, profesor. profe. bueno. ¿Qué involucraría entonces la psicopedagogía laboral? Vamos a plantearlo en estos términos. Se esfuerza por ofrecer un espacio de formación y de encuentro que contribuya al crecimiento de las personas. ¿De qué etapa estamos hablando acá, se supone? En la etapa adulta, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mayor de 18 años por lo menos. Puede haber mayor de 18 años. Sí. Sí, obviamente, yo no quiero ser tampoco definitiva, porque si no me contradecería, ¿no? Por supuesto, uno dice etapa adolescente, etapa adulta, no es que hay una edad,
porque bueno, conoceremos muchos adultos que aún están en la adolescencia, pero bueno, eso ya fue un comentario personal. Seguimos con la clase. Por lo menos mayor de edad, Bien, profesora. bien, mayor de edad. Vamos a decir mayor de edad. Eso. Bien. Selección de personal, capacitación del Depende, personal, porque hay trapitos que también pueden hacer una empresa y ahí tenemos de 8 años. sí. Asesoramiento ocupacional, orientación laboral. Son algunas de las intervenciones que puede hacer un psicopedagogo. ¿Sí? En la por ejemplo, tenemos, les decía, capacitación personal, promoción del desarrollo, del aprendizaje de la tarea y la vida laboral, ¿sí? La búsqueda de estrategias para la resolución de problemas de aprendizaje. ¿Se acuerdan ustedes que yo le había comentado que uno de los roles del psicopedagogo es un mediador? Sucede que en el ámbito laboral puede haber, ¿no es cierto?, situaciones de conflicto entre compañeros de trabajo, ¿sí? Por darle un ejemplo, entonces. Hay un área específica que se puede dedicar después el psicopedagogo en su formación para mediar como mediador de resoluciones de conflictos, ¿sí? Para eso debe estudiar el campo, debe estudiar, ¿no es cierto?, la identidad que forma parte de una de la institución o la empresa, porque cada tiene su modalidad también, ¿no es cierto? Profe, Sí, me surge una pregunta. sí, En orientación profesional, si estamos hablando de un adulto recibido o un adulto bien, que se me confunde con la orientación vocacional. con la vocacional, bien. Bueno, vamos a un ejemplo. En la orientación profesional, lo que vos le vas a orientar a esta persona va a ser el área específica en donde se va a desarrollar. Por ejemplo, a ver, tenemos un psicopedagogo, vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? En donde, aún en el recorrido o el psicólogo también, el psicólogo, tenemos el psicólogo educacional, tenemos el psicólogo laboral, tenemos el psicólogo que se quiere dedicar a la escucha, que es es clínica, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué hacemos con este profesional? Nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus intereses, nos guste o no, debemos aplicarle un test. Siempre tenemos que aplicarle un test, aunque después nosotros tengamos en cuenta otras cuestiones, un test psicométrico en donde nosotros nos dé una puntuación a ver de acuerdo a cuáles son sus intereses y gustos, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la profesión, y después comenzamos a indagar, a evaluar, a hacer pruebas proyectivas y demás, ¿sí? Por ejemplo, una empresa, por decir una empresa, me contrata para que yo oriente al psicólogo en qué área va a trabajar. En área de derechos humanos, puede trabajar en un área, tiene el perfil, cumple con el perfil para trabajar en derechos humanos este psicólogo. ¿Se entiende? Una profesora, ¿quieres tú? O también, ¿por qué no? Acá también se puede unir ocupacional y profesional. ¿Por qué? Porque hay un docente que se está por recibir, ¿no es cierto? O que quiere, mejor dicho, que es auxiliar docente. ¿Qué me pasó? Es auxiliar docente. O sea que ya es una profesional porque es un auxiliar docente, ¿sí? Lo que comúnmente antes se conocía como preceptora, ahora es un auxiliar docente. Bueno, entonces, a ella la identifican como docente, bien. Ahora ella quiere enseñar, estar en el aula, pero desde la enseña directa de un área específica. Pero no sabe qué área, no sabe si lengua, matemáticas, biología, no sabe. Esa es la orientación profesional, por ejemplo, fuera de una empresa. ¿Se entiende? Sí, sí. Y creo que la orientación profesional tiene que ver con la orientación vocacional, que no está desarraigado. ¿Qué se desarraiga? Sí, por ejemplo,
hay un joven o una joven, ¿no es cierto?, que está terminando la secundaria o que terminó y no sabe qué rumbo tomar, a qué área dirigirse. Ahí sí se puede separar vocacional de profesional. Pero creo que cuando estamos hablando de una orientación profesional, creo que tiene que mucho que ver, o creo que tiene todo que ver con lo vocacional también. Que es lo que estábamos hablando de con Agustín, y con vos, y bueno, y con la mayoría, con los que estaban, de esto de descubrirse, ¿no es cierto?, a qué ámbito específico después van a decidir qué rumbo tomar, ¿no es cierto?, qué especialidad. Bien, le había dicho, ¿no es cierto?, entonces, cuando hay situaciones de dificultad entre el grupo de personas, entre compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, se pueden inclusive elaborar proyectos para cumplimiento de objetivos a fin de atender estas necesidades, implementar estrategias, ¿no es cierto?, de resolución, orientación respecto a las adecuaciones metodológicas acorde con las características del grupo en general y también individual, ¿sí? En los call centers, por ejemplo, para traerles una, voy a activar un ratito, para traerles un ejemplo más cercano, ¿no es cierto? En los call centers se efectúan en las entrevistas de admisión, se efectúan, por ejemplo, técnicas, no sé si ustedes escucharon hablar, que le toman técnicas proyectivas para después saber de orientar, ¿no es cierto?, asesorar y delimitar dónde va a ir a trabajar, ¿no es cierto?, esta persona, en qué área, en qué sector, de acuerdo al perfil. Ustedes También sabían, supongo que para los tenían ascensos, por ejemplo, quién puede ser un líder, quién puede ser un coordinador de grupo, ese tipo de cosas, ¿así sería? también, sí, así es. Profe, otra cosa también, yo ahora veo en otras empresas, porque tengo una hermana que vive en Buenos Aires y que trabaja en una multinacional, que Sí. estas funciones que usted estaba contando recién también suelen ser a veces desarrolladas por estas personas que son coach, sería el coaching, también se mete mucho en este ámbito de lo laboral, de lo empresarial, pero no es lo mismo porque acá estamos hablando de profesionales, licenciados, técnicos, y el coaching va por otro lado. Mira, Flavia, me mataste. El Eso siempre coaching nos es habla un de que tiene, claro, Me un mataste, charlatán. ¿sabes por qué? Sí, No, ¿sabe por qué? Porque sí. sinceramente, yo no sé qué es coaching. Siempre me cuenta ella cuando hay un problema entre compañeros, eso yo, aparece el coach. ¿Viste? Es como que entra, no sé a jugar qué papel, pero Bueno, se no, me... yo creo Sí, que es Con más o toda menos como sinceridad hablar te con un digo, médico y con un Es un no, contador. es la mediador, primer, es un mediador no, entre... la verdad que yo por primera vez, mm, eh, toda la humildad, ¿no es cierto?, de decirte que no, sí, profe, lo ella nos habré cuenta siempre que escuchado, tienen una pero persona no. que va y que, por ejemplo, les da charlas de, bueno, esto del trabajo en equipo, de potenciar los equipos de mm, trabajo. eh, Siempre habla del coach, así que me quedó cuando usted explicaba esto ah, resonando eso. claro, coach. ¿Coach de qué viene coach? Coach, no. Entrenador, de Ah, entrenador, exactamente. entrenador, mira vos. Pero más que Mm, nada es de las relaciones humanas. mm. Voy Vamos a a utilizar buscar, mucho Trabaja Flavia. mucho lo que el son los recursos humanos, el coaching, Mm, y es más utilizado justamente por las multinacionales. exacto. Mira vos, Según Flavia. Internet, Voy a, profe, dice que ¿eh? la función es guiar un proceso dialógico que con base en preguntas ayuden a una persona a descubrir puntos ciegos en su forma de ver, actuar y conducirse
en cualquier aspecto de vida o negocios. Eso según internet, así rápido que busqué. Ah, Trabaja bueno, todo lo que lo es veo. inteligencia emocional y el PNL también. Programación, Proyecto, sí, programación neurolingüística. neurolingüística. Sí, Mira vos, programación neurolingüística lo di yo en la licenciatura al PNL. Lo di. sí. Y inteligencia Sí. emocional. eh, más, por ejemplo, en lo que es el call center o si trabajan, em, por ejemplo, estas empresas en ventas y todo eso, que cómo pueden ellos transformar a una persona que por ahí no puede. ¿Y ellos quiénes serían? Ellos. Mejorar su Los coaching, rendimiento. claro, el recursos humanos más que nada por ahí se encarga de buscar el coaching, eh, Los Durán Barbas. claro, el que más. Los Durán. Lo voy a buscar. Bueno, de turismo, equipo deportivo, dice acá Agustín. Bueno, seguimos, porque van a ser no, sí, esto Sí, toca perdón, terminar. profe, Miren, perdón. no, por favor, no, 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 no hay problema, no hay problema. Bueno, psicopedagogía clínica. Bueno, aquí yo les traigo. En el medio yo les puse entrevistas, ¿sí? Después tienen consultorio, equipo interdisciplinarios, tenemos demanda, motivo de consulta, sesiones individual o grupal, diagnóstico y tratamiento y interpretación de lo manifiesto y de lo latente del psicoanálisis. Bien, ¿por qué yo les hice esta diapositiva de esta manera? Para explicarle a grandes rasgos, ¿sí? Primero, ustedes para poder trabajar en un consultorio, se aconseja generalmente trabajar con un equipo interdisciplinario que no necesariamente tiene que estar dentro del espacio físico, sino puede ser externo. Eso va a depender siempre de la demanda. ¿Por qué yo pongo, por ejemplo, motivo de consulta? Porque ustedes en su ficha clínica, como la de un doctor, la de un médico, ¿sí? Porque ya cuando lleguen al ámbito clínico, ustedes son profesionales de la salud, no mental, como muchas veces se ha dicho, sino integral, ¿sí? Porque no solamente van a ver desde lo cognitivo a esta persona que viene, ya sea niño, adolescente, adulto y demás, sino siempre lo van a ver, lo tienen que ver y se trabaja así de una manera integral, no reduciéndose a un diagnóstico que quizás ya viene este niño, no reduciéndose a test psicométricos como el RAID, Vende y demás, que también lo vamos a trabajar, sino también teniendo en cuenta todo lo que lo circunda. Siempre tengan en cuenta eso. Entonces, ustedes, por un lado, van a tener el motivo de consulta, ¿sí? ¿Qué quiere decir el motivo de consulta? ¿Por qué viene el niño? Por decir, vamos a poner ejemplo un niño, ¿sí? No quiere decir que solamente sea un niño, puede ser cualquier otra etapa. Bien, la demanda. ¿Cuál es la demanda real? Porque muchas veces el motivo de consulta no coincide con la demanda. El desafío de ustedes va a ser descifrar si coincide o no y por qué. ¿Qué pasa acá que tiene relación con la interpretación de lo manifiesto y lo latente, que tiene que ver desde el aporte del psicoanálisis, que también lo vamos a ver? Es que una cosa es lo manifiesto, lo que dice la mamá, lo que dice el papá, por nombrar referentes, ¿no es cierto?, afectivos o pueden ser cualquier otro referente adulto, cuál es lo manifiesto, qué es lo que dice, qué es lo que expresa y, ¿no es cierto?, una de las intervenciones de la clínica va a ser interpretar cuál es lo latente, lo no dicho, ¿sí? A grandes rasgos le explico que lo latente es lo que está ahí, que es lo que no se dice, no se está diciendo, ¿sí? Ustedes van a tener primero una primera interpretación que lo van a poder ya descifrar en la primera entrevista para poder ampliar esto no dicho y lo latente
va a ser un proceso a lo largo de las distintas intervenciones que hagan, que va a ser de acuerdo a la demanda. Cuando hablo de sesiones, las sesiones generalmente lo que te dicen es del colegio psicopedagogo que son de 30 a 45 minutos. Eso lo dispondrán ustedes de acuerdo a la demanda. ¿Sí? Si viene un niño, ¿no es cierto?, que le cuesta mantenerse quieto, le cuesta concentrarse y demás, y 45 minutos, una hora quizás sea un poco mucho. De acuerdo al encuadre que ustedes van a generar o el objetivo que ustedes tengan propuesto, lo pueden, ¿no es cierto?, realizar sesiones más minimizadas, pero el objetivo creo yo que tendrá que ser después que ellos puedan quedarse 45 minutos. ¿Sí? Un ejemplo les doy. Bien. Después tenemos sesión individual o grupal, que también va a ser de acuerdo a la demanda. Se puede tener sesiones grupales. Las sesiones grupales quizás lo que tenga es que se puede trabajar un montón de aspectos, ¿no es cierto? Se traslada, quizás por eso el espacio, si nosotros lo podamos crear desde un espacio, vuelvo a repetir esto, crear espacios objetivos y subjetivos, quizás todo lo que ese niño, ¿no es cierto?, o ese adolescente no logre o no pueda o no sepa cómo desarrollar en el aula, lo desarrolle y lo pueda hacer en este espacio, quizás haciendo la misma tarea, ¿no es cierto?, que se le pide que haga en la escuela, porque obviamente en la escuela quizás se le está imponiendo, porque tiene que hacer, porque es una obligación y demás, ¿no es cierto? En el espacio del consultorio lo que se hace es que lo haga igual desde otras maneras, digamos, ¿no es cierto?, desde la motivación y demás. ¿Cuál es el desafío? No vamos a convertir, obviamente, el aula en un espacio lúdico, ¿no es cierto? Bueno, entonces nuestro desafío es cómo orientamos a ese docente, qué orientaciones podemos sugerirle y demás, para que este niño, sin tener todo este espacio que tiene en el consultorio, pueda de igual manera desplazarse, ¿no es cierto?, y trabajar en el aula. Esa es la clínica, ¿sí? La verdadera clínica. Bien. Y diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico no quiere decir no necesariamente tiene que significar un nombre o un problema o una dificultad o un trastorno. Muchas veces el diagnóstico, ¿no es cierto?, nosotros lo que nos permite es llegar a una evaluación y un norte. ¿Para qué? Para llegar, ¿no es cierto?, a concluir un tratamiento, a desarrollar un tratamiento que nos va a encuadrar tanto a nosotros como al paciente, porque acá ya hablamos de paciente. En el ámbito clínico ya estamos hablando de paciente, que nos lo debemos ver como paciente desde que llega, porque paciente, ya otra vez con esto, con esta significación en los conceptos, viene de la palabra padecer, ¿no es cierto?, que está padeciendo algo, ¿sí? Bueno, nosotros somos lo que nosotros junto con el otro, es lo que vamos a delimitar si realmente está padeciendo o no, lo están haciendo padecer o no. Pues bueno, tenemos las derivaciones, después vamos a conocer hasta dónde llega nuestra intervención, cuándo tenemos que derivar, después vamos a hablar de la transferencia y la contratransferencia, ¿sí? Ahí es donde se juega mucho nuestra ética profesional también. ¿Les gusta las distintas intervenciones, los diferentes abanicos que tienen de posibilidades? Disfrútenlo. Si ustedes lo están disfrutando, ¿no es cierto?, a través de este descubrimiento, bueno, traten en lo posible, ¿no es cierto?, porque sé que hay cuestiones quizás que lo atraviesan, personales y demás, traten de disfrutarlos, ¿sí? Traten de disfrutar esta etapa. Profe, yo en lo personal pensé que la psicopedagogía forense
Era totalmente otra cosa. No pensé que Vos lo era que eso. pensaste era que la psicopedagogía forense se trataba quizás de, no Hacer un sé, me imagino diagnóstico. un... De cadáveres. Yo La igual. verdad que me preguntar cómo fue su proceso de enseñanza y aprendizaje. Te juro. Pero, ¿qué quiero decir eso? Mira, si yo te pregunto cuál fue la modalidad de aprendizaje, porque Ay, Dios mío. pasan, ¿eh? Genial. Ay, no, qué bueno tu aporte, porque la verdad que yo creo que a todos nos pasó en algún momento. Ay, lo que pasa es que la palabra forense remite, lo que comúnmente nosotros conocemos. Ay, Claro, Por por eso eso lo yo he dije, atravesado, ¿cómo va a Patricia. ser nuestro trabajo ahí? no, bueno, estamos. Yo Pero no, no, quedó claro, sí. mi idea no fue dirigida solamente Hola. al cadáver, No, sino perdón. pensaba que se tendría que estudiar algún caso especial, pero al espacio donde se encontraba este ser humano, digamos. Yo lo relacionaba por ahí. Ah, bien, Claro, sí, yo también. Yo también no fue la única la claro, compañía. Yo también cuando dijeron Ojo, no digo el forense me imaginaba de los estaban alrededor. sí. La bien, escena de un crimen o algo así. claro, No sé, o sea, me podía pensar qué hacía la psicología con los cadáveres. No. La verdad que no, claro. pero bueno. Pero Profe, ojo, que la muerte de una persona también puede provocar algún desfasaje en el resto de las personas y ahí sí podemos también trabajar como psicopedagogos. Yo creo que con el avance, vamos despacito, pero vamos avanzando, ¿sí? Yo creo que con el avance de lo que abarca la psicopedagogía y la importancia que tiene en la sociedad toda, ¿por qué no? ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó, o sea, el pensar la psicopedagogía, el primer material? ¿Ustedes se acuerdan de las misiones psicopedagógicas? Todo cómo esto fue evolucionando, cómo fue, ¿no es cierto? Eh, que creo que muchos, que Pichón Riavel, que creo que Paulo Ferrier y un montón de otros, creo que fueron también contribuyendo a, a que esto pueda ir progresando, evolucionando, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que ellos desde la docencia, desde su lugar, desde la psiquiatría, ya desde el aprendizaje y el vínculo, ¿no es cierto? Cómo ellos fueron descubriendo, ¿no es cierto? La incidencia que tiene el aprendizaje y hoy es uno de nuestros caballitos de batalla, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos al sujeto como biopsicosocial, integral, su historia vital y demás, que eso también fue una lucha, porque antes se lo consideraba solamente del ámbito cognitivo, ¿por qué no, Lorena? Sí, sin duda, yo creo que sí, 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 sí. Pero bueno, me va a quedar esto de la psicopedagogía forense. Y hay más, porque esto, lo que yo les comenté, no es solamente hay mucho más de las intervenciones del psicopedagogo en la psicopedagogía forense. eh, pero bueno, ya les dije, y la psicopedagogía laboral también. El coaching nomás, bueno, acá lo anoté, Sí, profe. Veremos. el coaching, creo que lo escuché, la verdad que creo que lo escuché en algún momento, pero no le profe, presté atención. una consulta. Ujú, Estamos viendo los distintos ámbitos. sí, Me surge la duda. En la ujú, realidad, ujú. ¿son lugares de fácil acceso para trabajar? Porque son ámbitos donde se puede desempeñar el psicopedagogo, pero ¿realmente es fácil su inserción en esos ámbitos o hay cierta resistencia a incluirlo? Hay cierta resistencia aún incluirlos. Sí te puedo decir que hoy a comparación, ¿no es cierto?, de tiempos atrás, es más fácil si entramos en términos de comparación, ¿sí? Pero justamente por esto, vale,
porque falta, ¿no es cierto? Hace falta una concientización de lo que abarca, ¿no es cierto?, el ámbito de la psicopedagogía. Desde nuestros, desde lo político, ¿no es cierto?, de lo, no sé cómo la verdad está grabando Agustín, ya habría que enseñarles, ¿no es cierto?, y concientizar acerca de lo que no se reduce solamente a una dificultad de aprendizaje, y que si el aprendizaje abarca el nacimiento para toda la vida, creo que desde el vientre materno, ¿no es cierto?, hasta el fin de nuestros días, entonces obviamente que circunda todo, ¿no es cierto?, y todos los ámbitos que están en constante aprendizaje, ¿sí? Profe, Pero yo creo que está más, es un poquito, cada día estamos conquistando un poquito más lo que es la inserción en estos. Me dice Noelia, bueno, Noelia no está ahora, por ejemplo, yo no sabía hasta hace unos años atrás que las escuelas, no, los hogares de niños, por ejemplo, había psicopedagoga, me está diciendo que hay una psicopedagoga ahora en un hogar de niños, ¿sí? Donde antes solamente existían en las escuelas. Y si, no, perdón, y si había en las escuelas, ¿sí? profe, usted por ahí tiene miedo de tocar temas políticos, ¿no es cierto? Pero bueno, le digo, ellos saben perfectamente cuáles son nuestras tareas. Los alcances, sí. Sí, saben perfectamente. El problema de ellos es los psicólogos. Y primero, que están peleando a muerte, ¿sí? Y no quieren abajarse a estos temas. Y el segundo es la plata, otro sueldo más, ¿sí? Por eso la mirada por ahí tiene que ser de consultorio, externo, algo así como también los abogados legalistas, ¿no es cierto?, que tienen su consultorio, trabaja para una empresa pero están siempre afuera, no dentro de la empresa, para no generar honorarios. Igual yo les voy a averiguar bien, porque por ahí, sinceramente, bueno, ahora ya en este tiempo, quizás la época del año ya, quizás hay noticias por ahí que sigo de largo, pero hay provincias, hay distintas provincias de la Argentina que se está conquistando progresivamente el alcance. Por ejemplo, Córdoba, Rosario y Santa Fe. Incluso acá hay hay una ley que está, que se pidió, se solicitó, ¿no es cierto?, que en todas las escuelas hay un gabinete psicopedagógico. Obviamente está hace no sé cuánto ese proyecto, pero en 3 provincias, si no voy a investigar bien, creo que Santa Fe, Rosario y Córdoba, creo que Y acá ya hay está aprobado, está aprobado, ¿no? está aprobado acá en la provincia, lo que no hay son recursos, o sea que no va a Recursos, haber ahí está, por tema económico. sí, lo que decía Agustín, sí, sí, sí. Así que A mí bueno. me llama la atención que se me ocurre que se podía aplicar perfectamente, incluso, fíjese lo que digo, incluso antes de aplicar en la docencia, un psicopedagogo en las comisarías, en las fuerzas de seguridad, porque ahí es donde hace falta alguien que Bueno, te intervenga y que vaya cuento, preparando los. ahora, bueno, te cuento, mira, en General San Martín tengo una colega que ella trabaja en asistencias, puede ser 911, asistencia bueno, ¿qué hace ella? Ella capacita a los agentes, ¿sí?, a los policías, a los agentes, capacita para que en determinada llamada que tenga, ella le orienta cómo autorregular o regular esa conversación, esa comunicación con el que está hablando. Yo, cuando ella me cuenta, en confianza les cuento a ustedes, y en confianza obviamente con ella, le digo, bueno, mira, esto te escucha un psicólogo. Y sí, me dice André, pero viste que no sé, yo te dije que ella se defiende sin necesidad, pero bueno, ya lo tiene como piloto automático. Me dicen, viste, pero viste que yo hice esta especialización
de las emociones y demás, entonces por eso pude entrar. Claro, como que ella se está justificando, está bien, yo no soy psicóloga, pero yo hice esta especialización y creo que ahí está el punto, ¿no? Eh, abarcamos, no es que el que, no quedemos con la frase que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero tenemos esta posibilidad de tener especializaciones, ¿sí? Que nos permiten ir más allá, siempre ir más allá. Bueno, ella, por ejemplo, se ocupa de eso, ¿sí? Entonces, ahora que vos decís esto, las líneas de violencia de género, porque como yo les dije a ustedes, yo agrego en una de las de los ámbitos, yo agregué la fundación, ¿por qué? Porque no sé, yo no sé hace cuánto, no, yo no hubiese puesto eso porque no estaba quizás tan latente o no existía, o qué sé yo. Bueno, yo creo que acá a unos años quizás haya más campos, ¿no es cierto? Porque hay cada vez más demanda. Ahora tenemos la línea de violencia de género, ¿sí? Antes tenemos violencia de niño y familia, ahora se agregó, creo que violencia, abuso, o sea, se van. ¿Ustedes creen que como psicopedagogos podemos intervenir por supuesto, porque hay una emergente, porque hay una demanda, porque se debe aprender? ¿Y cuánto es más nuestro desafío que nosotros tenemos que aprender primero para poder enseñar después al otro? Ellos tienen que aprender a, ¿no es cierto?, a regular estas diferentes emociones que todo el tiempo están recibiendo, ¿no es cierto?, y ver cómo actuar. Ideal sería, obviamente, pertenecer o conformar con un equipo interdisciplinario donde haya también, ¿no es cierto?, un psicólogo, en donde nos trabajemos de manera interdisciplinaria. Bueno, los voy dejando. Espero que les haya gustado. Les dije que les debía esta clase, ¿no es cierto? Sentía que les debía esta clase. Igual queda muchísimo más por abordar y conocer, pero bueno, ya tendremos tiempo cuando nos volvamos a encontrar el año que viene, ¿sí? Si Dios quiere. Los trabajos que tengo entendido que pueden enviar los trabajos que aún no lo han realizado, sepan que es condición entregar los trabajos, ¿sí?, antes del cierre de notas del primer cuatrimestre, que les miento si les digo, no sé dónde anoté, pero es condición, ¿sí? Yo creo que por esta vez y por excepción, lo que yo entendí, se prolonga la fecha de entrega, bueno, por todo esto, ¿no es cierto?, por los que ingresaron en otro tiempo, por este contexto y demás, ¿sí? Pero creo que va a ser por única vez, así que aprovechen, ¿sí? Y ustedes saben que cualquier cosa me pueden hablar, me pueden escribir, no tengo problema. Así que bueno, sigamos construyendo y sigamos descubriendo en el camino a ver hacia dónde nos dirigimos. Quedamos 15. Ah, no, hay más. Yo creí que están lo que los veo nomás. Bueno, les quiero otra cosa aclarar, ya que los demás. Yo, los, los criterios de evaluación no son asistencia virtual, ¿eh? Yo tengo en cuenta, obviamente, cuando me saludan, me ponen nombre y apellido y demás. Pero yo tengo gente que me dice, me saluda, su nombre y apellido, no recibí nunca ni un trabajo, no los conozco y demás. Yo esto quiero aclarar que quizás la aclaración sea de más, quizás no, pero para que después no haya inconvenientes, ¿sí? ¿Se entiende? Hay lamentablemente tengo por ahí muchas. ¿Se acuerdan cuando yo les pedía a ustedes, cuando yo les pedía
que me den su nombre y apellido y yo los agendaba. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Es porque yo de alguna manera quería, no sé si esa es la palabra, pero quería identificarlos, registrarlos, ¿sí? Después les había mandado un formulario donde yo pedía nombre, apellido y demás, ¿se acuerdan? Eso es para hacerle un registro, porque no son meros nombres y apellidos no, o sea, son, sí, son sujetos, después ustedes, en la medida que se van recibiendo y estén más cerca, se van a dar cuenta por qué ellos por ahí insisto en ciertas cuestiones, porque vos la psicopedagogía la llevas en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces yo necesitaba reconocerlos, verlos, ¿sí? Mucho más allá de este escenario, ¿no es cierto?, que nos toca vivir. Y fíjense, ustedes, ¿no es cierto?, también, pensaba el otro día en ustedes en el sentido de que en el contexto que empezaron la carrera, qué experiencia y qué anécdota van a contar después, ¿eh? Psicopedagogía 2020, pandemia, todo es significativo, todo es significativo y por algo se dan las cosas. Bueno, Lorena, gracias a vos. Bien. Bueno. Y también la humana, profesora, a través de la pantalla, porque eso también tiene mucho que ver, la humanidad que le pone a sus clases. ¿Cómo? No te entendí. Perdona. No, que también tiene mucho que ver la humanidad que usted le pone a sus clases, más allá de la pantalla que nos distancia. Eso también es muy importante. Bueno, gracias, Flavia. Bien, esa es la psicopedagogía, voy a insistir. Para mí esto no sé, fue un desafío, yo no quería primero, bueno chicos, o sea, ustedes saben, Agustín creo que sabe algo, porque Agustín no sé cómo se entera todo, pero bueno, yo soy psicopedagoga, creo ya nada a tener la licenciatura, ¿sí? Y no soy profesora. Y yo les decía al equipo directivo, yo no soy profesora. No, ¿cómo armo la clase? ¿Cómo que yo me planteaba, ya no, y me resistía, hasta que después, bueno, me empezó gustando. Fíjense, son las 11:11 y yo todavía sigo hablando, pero bueno, me decían, creo que ahí les cuento mi experiencia por ahí, si ustedes después porque después le va a pasar, quizás le toque, o sea, ustedes después se van a recibir, ustedes van a querer trabajar en un ámbito, quizás no se les dé, quizás le ofrezcan y bueno, ustedes van a tener que ver, ¿se entiende? Yo acá que tuve que utilizar mi creatividad, insisto mucho con los power por eso, pues yo no puedo de otra manera, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo de ustedes un montón. Yo también fui estudiante, yo creo que les dije eso, sigo siendo estudiante igual. Así que bueno, yo estoy muy contenta. Gracias por haber sido siempre tan amables, sí, porque la verdad que fueron muy amables siempre, me tuvieron paciencia, me llevo lo mejor de ustedes, parece que parece que ya no nos vemos más, pero bueno. Sí, parece despedida. Sí. Pero bueno, así nomás soy. Bueno. ¿Esta es la última clase, profe? Sí, es la última, no me carguen. No, pero muy... O sea, a mí también me está poniendo sensible, muy... Bueno, vamos a seguir conectados, ojalá me contraten para el año que viene, porque yo ya les digo, el año que viene, el año todavía no me contratan. No, vamos a pedir por usted, profe, vamos a pedir por usted. No, sí, más vale. Ya empezamos a juntar firmas. Sí, ¿Firma? Desde ahora. Bueno. Ponga 3 libros más. Que no nos cambien a Andrea. Está contratada, profesor.
Bueno, así dice Agustín. ¿Qué? Ivana, tenemos que juntar Hablaba al de- bizcochuelo. Ah, cierto. Yo ya la comprometí. Sí, 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 eso por favor. El año, bueno, estamos igual en la incertidumbre, pero creo que el año que viene va a ser semipresencial. Así que ni bien tengamos una oportunidad, vamos a hacer un grupo aparte que no esté Agustín y ahí vamos a coordinar. Están liquidadas. La verdad porque que soy uno de los primeros Cien- que voy a llegar la vacuna, así que voy a estar. Ah, bueno. Ay, Que Creo esté que- Agustín, profe, si no nos quedamos sin grabación de clases. Sí. Así que tiene que estar Agustín. Ah, sí, tiene que estar Agustín. ¿Quién va a grabar las clases si no? Bueno, los dejo. Muchas gracias, chicos. Igual nos escribimos. Estamos- Yo me voy a poner al día con vos, Andrea, por favor. Bueno. Sí, por favor. Que tengan felices fiestas. Igualmente. Felices fiestas. Fiesta, vacaciones, descanso, todo, profe. Fiesta, ahora vamos a saludar en el grupo. Sí, no, ya sé, ya que van a llenar mensajes. No, igual no me molesta, está bien. Me estoy adaptando. No saben la resistencia que, no sé si están presentes los que tuvieron resistencia cuando armé los dos grupos, no querían saber nada. Uf, mucha resistencia hubo, pero bueno, me planté y ahí están los dos grupos. Bueno, está entonces. Buenas noches, que Cuesta descansen. despedirse. Sí, Parece Bueno, cortado, buenas ¿no? noches, Cortado. hasta mañana. Cortado. Que tengan buenas noches. Hasta siempre, tengo hambre. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, hasta luego, profe. Chau, hasta luego. Chao, chao. Chau.